Conmigo van a dar la parte teórica. No es que una parte sea más importante que la otra, son situaciones distintas. Yo no les voy a explicar a ustedes aspectos prácticos que atañen a la carrera que ustedes estudian. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí cómo se confecciona un recibo de haberes, yo se los puedo decir aproximadamente, más o menos, pero Laura se los va a saber decir de forma correcta. Yo no sé cómo se inscribe un empleado en la FIP, no sé ni cómo, ni a qué página hay que entrar, ni cómo hay que hacer, y Laura sí lo sabe. Y esas son tareas inherentes, por ejemplo, a los contadores. Por eso es que la materia tiene dos partes por una cuestión metodológica, pero sigue siendo una materia. Okay. Hay que saber todo. En realidad la pregunta era, porque en mi caso yo estoy justo empezando un emprendimiento. Bueno, pensé que era una pregunta. Continúo. Les decía, la materia tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Las dos son importantes. Algunos temas lo van a ver más, quizá en forma más abarcativa en la parte práctica, y otros lo van a ver más con la parte teórica. La idea, a partir de este año, es que los temas que se ven en la práctica, que yo por ahí evite tocar el mismo tema dos veces, porque si no es como que terminamos dando lo mismo. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo les puedo explicar, esto a modo de ejemplo nada más, cómo se liquida un día de vacaciones, pero es por ahí más fácil que se lo expliquen en práctica, porque vamos a terminar en una explicación de una cuenta matemática que lo van a dar en la parte práctica y no tiene tampoco mucho sentido que yo también se lo explique en teoría, más allá de que se lo puedo llegar a preguntar en una pregunta de teoría. Pero la idea, nos pusimos entre los profesores a tratar de evitar la repetición de temas que a veces nos pasaban. Por ello daba un tema, Laura también, y terminábamos dando lo mismo dos veces. Dicho esto, bibliografía de la materia. La materia Derecho Laboral, lo único yo siempre les dije en todos los cursados, algunos que están recursando lo sabrán de otros años, por mí pueden estudiar de cualquier manual de Derecho del Trabajo. Pueden estudiar, si quieren, de un tratado de Derecho del Trabajo mucho más completo. Me parece que no es necesario, quizá para una situación de posgrado, en alguno derecho podría ser, pero por una situación de grado, con un manual están más que suficientes. Cualquiera, puede ser Grisolía, que es el que normalmente usan los estudiantes, pero puede ser de Diego, de Ackerman, de Vázquez Vialar, de quien quieran. A mí, la verdad, no me importa, pueden estudiarlo de cualquiera. Todos sirven y todos son buenos. Va a venir la pregunta siempre, y los apuntes que han dado vuelta, yo siempre les digo lo mismo, les digo, usted puede estudiar del apunte que quieran, de donde quieran, como quieran, el tema del examen es una vara y hay que pasarlo. Si ustedes quieren estudiar de un apunte, estudien. Yo no doy fe de ningún apunte ni del contenido que tiene. No sé qué tiene, con lo cual, si ustedes estudian, me dicen, pero el apunte decía tal cosa, y bueno, está mal lo que decía el apunte. Algunos me van a preguntar también, hay una guía de Grisolía que es como un resumen del manual. Yo no les digo que vaya a estar mal porque no creo que esté mal, particularmente creo que lo ojeé una vez o lo vi una vez, pero no lo he analizado en profundidad. Lo que sí les digo es, para tener un apunte, les recomiendo, son las clases básicamente son apuntes. Yo en las clases no puedo dar todo el contenido tal cual como pueden encontrarlo en un manual, donde el manual van a dar muchísimos ejemplos de cada tema, va a ser mucho más marcativo porque es una cuestión de tiempo. Tendría que tener 4 clases por semana y hablar 3 horas para poder dar absolutamente todo en la forma detallada. La clase es una orientación y es la forma de que ustedes pueden entender los distintos institutos de esta materia, y después, para quizá fijarlo bien y comprenderlo, se hace una lectura al manual. Por eso yo les digo, para mí no les conviene un apunte y conviene un manual, porque en el manual lo van a poder desarrollar más ampliamente el concepto que como lo estamos dando en clase, o por lo menos ver otros conceptos que dan otros autores, analizarlo con lo que vimos en clase, y les va a servir para interpretar. Cuando ustedes algo en clase no terminen quizá de entenderlo, o prefieran ampliarlo para comprenderlo mejor, les va a servir un manual, cosa que por ahí una guía les va a decir más o menos lo mismo que el apunte que tomaron en clase. ¿Se entiende? Pero ustedes estudien donde quieran. Esos son los consejos que yo les doy.
O sea, ustedes pueden, si quisieran, agarrar un manual, estudiar y rendir libre, y si estudian bien, van a rendir bien. Pero bueno, la idea del cursado de la materia, la idea es que ustedes interpreten y entiendan la materia. Es fundamental interpretar y entender la materia. Derecho laboral, ustedes van a ver, no es una materia de derecho del todo, por digamos, decirlo de una manera, tan parecida al resto. A ver, dentro de lo que es la órbita del derecho público y el derecho privado, nosotros estamos dentro del derecho privado, el derecho laboral. Y esas son las dos grandes ramas del derecho público y derecho privado. Acá estamos en derecho privado. No obstante estar en derecho privado, tenemos básicamente un derecho de orden público. O sea, vamos a ver que no es, esto dista muchísimo de lo que ustedes conocen como derecho común o derecho civil y comercial. Entonces, sobre que no tienen la formación en derecho, que quizá probablemente tenga un alumno de derecho, en la generalidad de los casos va a ser mayor el de un alumno de ciencias económicas en lo que es derecho, de por sí una materia con las particularidades que tiene derecho laboral, es necesario entenderla. Acá es muy importante comprender la materia. Si ustedes, para mí lo fundamental de una clase de derecho laboral es que ustedes entiendan la materia, de qué se trata. Porque vamos a empezar a ver, o van a ir viendo, que todo se empieza a relacionar con todo y hay una suerte de bases y principios que le van a orientar todo el resto de los temas que van a ir viendo. Pero fundamental es la comprensión de lo que es el derecho del trabajo, que es lo que uno normalmente nota como falencia a la hora de tomar un examen, sobre todo cuando uno recurre a un examen oral, porque en un examen escrito, un examen de multiple choice, uno quizá no puede saber del todo si el alumno comprendió la materia, pero a veces no nos queda otra forma de tomar, por una cuestión de cantidad de alumnos e incluso por una cuestión de esta situación de la no presencialidad que hemos vivido este último año y medio. Pero cuando tomamos un examen oral, nos damos cuenta muchas veces que a los alumnos han estudiado pero no entendieron la materia. Y si no se entiende, se hacen 2 o 3 preguntas que el alumno lamentablemente queda desencajado, sin poder responderla, solamente por no haber entendido o comprendido la materia. Entonces acá la clase es para que ustedes comprendan, entiendan, aprendan, y después tranquilamente pueden fijar el contenido, ampliarlo y terminar de entenderlo. Siempre lo pueden preguntar en clase, pero el que no ha preguntado no puede asistir, a través de un manual. Por eso les aconsejo siempre tengan un manual y no tengan un apunte. Respecto a lo que es leyes, siempre recurran a Infoleg. Ustedes en Infoleg van a tener siempre el texto actualizado de la norma. Entonces no van a tener problemas con algún texto viejo, que si lo buscan así simplemente en un buscador poniendo ley tal, por ahí ven una ley que es vieja. Entonces ustedes en Infoleg se van a garantizar que siempre tienen la última. No se repara a nivel online, los contadores lo usan mucho, supongo que también tendrá todo actualizado, pero bueno. Con Infoleg no van a tener problemas. Respecto al cursado, yo supongo que por ahí ya lo saben, pero para el que no, la materia, yo no tomo asistencia. Para mí la materia es una materia que el que quiere cursar la cursa, el que no quiere no la cursa. ¿Eso le trae alguna ventaja a la hora de rendir el examen? De mi parte, ninguna. O sea, yo no evalúo mejor a un alumno que viene a clase o a un alumno que no viene. No es que porque el alumno yo le vea el nombre, como le estoy viendo el nombre a cada uno de ustedes ahora, o le vea las caras cuando se podamos presencial, eso va a merituar que yo le ponga una mejor nota. No en mi caso. El examen, como les digo yo, es una vara, es objetivo. El que pasa, pasa, el que no pasa, no pasa. Pero también tengo que ser honesto en decirle, la estadística me demuestra que las que vienen, la mayoría aprueba, y los que no vienen, la mayoría en general no aprueba. Es una cuestión de estadística, nada más. No hay miles de casos, chicos que no han venido y aprueban, se han sacado hasta notas buenísimas, y chicos que vinieron siempre y no aprobaron. Pero estadísticamente a mí me da que los que más vienen son los que más aprueban.
Después ustedes hagan lo que quieran, chicos. ¿Quieren venir? ¿No quieren venir? ¿Quieren estudiar solo? Hagan lo que quieran. Son adultos, esto es una universidad, hay que pasar el examen y punto. Consejo que les puedo dar, está bueno asistir a las clases por dos cuestiones. Una cuestión práctica es, en general, uno viendo una clase sabe cuáles son los temas en los cuales el profesor hace más hincapié. Normalmente un profesor que hace más hincapié en determinados temas son los temas que considera más importantes. Ergo, son los temas que habitualmente se preguntan más en los exámenes. Ahora después vamos con la forma de examen, a la pregunta que siempre se eso por un lado. Y por el otro, realmente les sirve a muchos que se lo expliquen en una clase determinados temas que no son fáciles de comprender. No son para nada fáciles de comprender, sobre todo cuando no hay una formación jurídica que por ahí puede tener un estudiante de Derecho. Entonces son temas complejos para un alumno de Ciencias Económicas, un licenciado en Administrador de Empresas, no le es tan simple el análisis de determinados institutos de la materia. Con lo cual, la clase en general sirve para explicar esos temas y que el alumno pueda comprender en forma íntegra. Respecto a la forma de examen, la materia tiene examen teórico, examen práctico, primera parte, o sea, parcial, después final, y se promociona la materia teniendo un promedio superior a 7 y teniendo un promedio entre 6 y 7, la materia el alumno queda regularizado. No teniendo un promedio de 6, queda libre. Lo mismo ocurre con el examen parcial. El alumno que no alcanza un 6 queda en condición de libre. Después igual le voy a mandar todo el reglamento claro del examen, todo eso, quédense tranquilos, lo voy nada más anticipando. Después... Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Y la modalidad de examen, tanto el parcial como el integrador? A ver, yo te puedo decir lo que hice en los dos cursados que tuve con respecto al tema de la forma virtual. Y tomé de todas formas. Tomé multiple choice, tomé oral, tomé en grupo la primer cuatrimestre del año 2020, que bueno, fue una situación muy compleja porque estábamos recién empezando con esto. El último examen del año pasado, de este año, perdón, se tomó con el Google Classroom, un multiple choice. No lo sé. ¿Quién les dice que no estemos en un aula, quizá cuando vamos a tomar el examen? No lo sé. Lo iremos viendo. No, habitualmente yo tomaba con un examen escrito, multiple choice, el parcial y el final. Que eran 20 preguntas, con 4 preguntas, y si así, cada pregunta valía 0,50, si la pregunta era bien, sumaba 0,50, si no respondía, no sumaba ni restaba, y si respondía mal, restaba 25 centésimos. Esa fue la forma que yo tomé siempre, y la que tomé en el último cursado virtual que tuvimos en el primer cuatrimestre de este año. No sé si eso satisface la pregunta, pero no te puedo decir hoy cómo voy a tomar el examen que viene. Sí, sí, Profe, perfecto. Muchas gracias, profe. Bien. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Yo pertenezco a otra comisión porque no me pude anotar en la de usted porque no había más cupo, pero por mis horarios de trabajo solo puedo cursar con usted y además me gustó, yo hice las clases el año pasado, el cuatrimestre pasado, pero bueno, no la podía promocionar ni nada, entonces dejé de cursarla. Al momento de rendir, ¿tengo que rendir con el profesor que estoy anotado? La parte de parcial y demás, ¿no? Mirá, administrativamente yo creo que vos podés, a mí no todos los años hay chicos que me piden si pueden anotarse conmigo. Yo siempre les digo lo mismo, yo no tengo inconveniente y mando la nota, mando el mail, hago lo que tengo que hacer. Ahora, si administrativamente la facultad no te lo permite, yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo decir es,
autorizo a que tal alumno curse conmigo, no tengo inconveniente. Con cualquiera, de paso, pues, por ahí otro lo quiere preguntar. No Yo también tengo igual, profe. con Perdón cualquier que alumno. interrumpa nuevamente. Yo estaba en la misma situación y antes de ingresar a la clase entré a Guaraní para ver bien la comisión en la que estaba y había algunos cupos en su comisión y yo pude anotarme recién, por suerte. Así que si a alguno le sirve, capaz No, chicos, puedan desde mi anotarse. parte pongo la mejor predisposición para darle la autorización y lo que sea necesario. Ahora, yo no manejo la parte administrativa, eso lo tienen que ver con la Facu, y si la Facu le da el ok, y si necesitan algo mío, me lo piden, yo se lo hago, pero yo no lo puedo hacer per se. Disculpen, yo hice la consulta en reclamos y me dijeron que no se puede hacer cambio de comisión, lo que sí se puede cursar con el profesor que quiera y a la hora de rendir se rinde con la comisión que está inscrito. Averígüenlo, chicos, yo les vuelvo a repetir. Lo que yo puedo hacer y preguntar, y lo tengo que hablar con mis compañeros de cátedra y con los titulares de cátedra, es la posibilidad de que un alumno anotado en otra comisión rinda conmigo, más allá de que la nota la termine firmando otro profesor. Profe, Pero lo tengo profe, que ver y hablar con ellos. profe, ¿me escucha? ¿Sí? A mí me gustaría optar por esa opción, digamos, porque no puedo rendir en la comisión que me anoté y en esta comisión ya no había más cupos. Entonces, digamos que puedo Entiendo, rendir pero solo. debo aclarar algo. Así Sí, como tengo problemas, tengo que hablar con el docente en el cual vos estás anotada, y que el docente tampoco tenga inconveniente de que nos manejemos de esta manera. O sea, son dos bueno, partes. Entonces, yo tendría que ver en cada caso puntual, en todo caso, me manda un mail, yo aprovecho ya para escribirle mi mail, que voy a escribirlo acá. Les pido una cosa, este es mi mail personal con el que yo trabajo todo. Si me mandan mail que sea por estas cosas o por temas, les pido que no me manden un mail de no entendí tal o cual tema, para eso lo ponen en el grupo de WhatsApp. Yo, saben, si algún otro me han tenido en otro grupo, yo los respondo, no tengo problema, pero los mails para mí son cosas importantes. Entonces, entiendo que esto es un tema importante, un cambio de comisión, este tipo de circunstancias, pero por ahí una consulta de un tema de clase o un horario, me lo pueden mandar por el grupo de WhatsApp. bueno, profe, dale, le voy a mandar un mail. Pero estas Muchas cosas me gracias. manda cada uno el mail, explicando la situación. El que no lo pueda resolver administrativamente, mi consejo es, traten de resolverlo administrativamente con la facultad. O sea, lo ideal sería que estén anotados en mi comisión. Si no se puede, ahí vemos y ahí en todo caso me mandan el mail. ¿Estamos? Sí, estamos, profe. Bien. Va. Gracias. Yo de mi parte voy a tratar de ayudarlo en todo lo que pueda. Eso quédense tranquilos. Bien. Otro tema que siempre les digo. A ver, la materia tiene, como todas las materias, sobre todo de derecho, tienen contenidos de tipo ideológico y político, y todas las opiniones son bienvenidas y son todas válidas en tanto y en cuanto sean con respeto, sin ofender a nadie, y con argumentos. Pero nadie se prive o tenga miedo de opinar o decir, porque por lo menos conmigo eso no va, y todo el mundo de cualquier ideología, con cualquier pensamiento, tiene el derecho de hablar y decir lo que considere, reitero, siempre que sea con respeto. Pero siéntanse libres. ¿Estamos? O sea, quédense tranquilos y opinen libremente de cualquier tema. Acá no hay una cuestión de que yo muchas veces van a escuchar que yo
hago alguna que otra opinión personal, que no significa que ustedes la tengan que compartir, ni que estén de acuerdo, y me pueden decir yo no estoy de acuerdo, yo pienso que está mal, o lo que sea, y me parece fantástico. Me pone más contento verlo a ustedes opinar en disenso de lo que yo pueda pensar, que no opinen directamente. Entonces, siéntanse libres, y como les dije antes, así como yo no me va a modificar la nota del examen, que un alumno venga o no venga, no me va a modificar ni para arriba ni para abajo lo que de tal o cual tema, o la ideología que tenga, o lo que sea. Con lo cual, reitero, siéntanse plenamente libres y aprovechen la libertad que tenemos de poder expresarnos como queremos, porque es, la verdad, una de las mejores cosas que nos puede pasar, y más en una universidad. Así que siéntanse tranquilos con eso, y estoy viendo si me queda algún punto más por ver. Me parece que no, que ya más o menos toda la parte introductoria que decimos todos los años. Otra cosa que se me pasó, puede que alguna vez, alguna situación con Laura, que es una persona excelente, la cual me llevo bárbaro, puede que con Laura y con los contadores en general tengamos alguna diferencia de opinión en algún temita muy pequeño, a lo cual siempre le digo lo mismo todos los años. En la práctica, háganle caso a Laura, en la teoría, háganme caso a mí. Y resolvemos el tema fácil. Pero en general no hay muchas contradicciones, pero siempre pasa que en la práctica vimos que tal cual cosa. Bueno, está bien. Nosotros por ahí, no siempre los contadores y los abogados pensamos exactamente igual en todo, pero bueno, como les digo, en la práctica, háganle caso a ella, y en la teoría me hacen caso a mí. Así que bueno, chicos, dicho todo esto, y no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo, profe, ingresé unos minutitos tarde y me perdí la parte del material de estudio. Sí, pero Yo resumo estoy fácil. viendo que el aula virtual necesitaba una clave para ingresar, no sé si la dijo. No la sé. De hecho, pusieron la clave del año pasado. Háblenlo con Laura, yo no la sé. Ah, bien, y bueno, respecto al material. Cualquier manual de derecho laboral les va a servir, cualquiera. Perfecto, siempre siguiendo el programa, ¿no? Que supongo está en el campus. Sí, pero si ustedes quieren, a ver, no, el programa tiene un orden que quizá no coincida con el orden del manual, pero el contenido es el mismo. Uno estará en una parte, el otro estará en otra. Con lo cual, yo mismo no sigo el orden que tiene el programa. Por eso, Perfecto. no, el orden de los factores no altera el producto, como dirían las matemáticas. Así que, si ustedes quieren, los manuales tienen distinto orden, y no por eso, es todo, mientras esté el contenido es lo mismo. Listo, perfecto, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna duda? Profe, yo tenía una duda. Te pido más fuerte, pues se escucha bajo. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿O se sigue escuchando bajo? Yo tenía la duda de que si yo, por ejemplo, ahora en la fecha de septiembre apruebo la parte, rindo, me anoto para rendir libre, si apruebo la parte práctica, si ya me queda aprobada, porque eso me dijeron que se podía hacer. O sea, rendir solo la parte práctica en un turno libre y no rendir la teoría. Claro, a mí me dijeron que si yo, por ejemplo, en un turno apruebo la parte práctica y no la teoría, después de esa parte práctica me queda aprobada y en otro turno puedo rendir solo la teoría. No sé si eso es verdad o no, por eso le quería consultar. No estoy seguro, y yo lo voy a consultar en todo caso. No te quiero dar una respuesta porque no estoy seguro. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda? Bien. Bueno. Ahora van a ver, esto aclaro, como esto dura 40 minutos y en 10 minutos se va a cortar, lo que hacemos normalmente,
volvemos a ingresar, cuando se corta, volvemos a ingresar. Normalmente damos entre 2 y 3 módulos, según el día, según el tema. 2 módulos de 40 minutos o 3 módulos de 40 minutos. O a veces un intermedio, pero entre 1 hora y media y 2 horas son las clases. A veces terminan un poquito antes, a veces se extienden un poco más según el tema y lo que vamos viendo. Así que ahora vamos a arrancar con la materia, si no hay nadie que tenga ninguna duda más. Y comenzamos, y vuelvo a lo mismo, cuando se caiga esta sala, vuelven a entrar en el mismo link, que es el que vamos a usar siempre. Bien, comenzando, bueno, con la materia ahora, nosotros lo que vamos a ver es Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Esperen que hay... Tengo que mandar un mensaje para que me dejen de llamar. Es mi padre que me llama y no entiende que estoy en clase. Ex profesor de esta facultad. Profe, Sí. le consulto, ¿no le es más cómodo el Meet para que no se le vaya cortando? Para mí es lo mismo, te digo la verdad, para mí es exactamente igual. El único tema del Meet es que yo ya tengo la cuenta acá cargada, todo, lo tendría que ponérmelo a hacer. No, porque le digo, porque capaz que le es más sencillo, total, usted pone el, digamos, en el link Meet y lo puede crear sin tener una sesión, nada. Sí, podría empezar con el Meet. Yo igualmente a veces, te lo digo con toda honestidad, tampoco, a veces esa pausa de 2 o 3 minutos o de 4 minutos en que nos reconectamos, a veces viene bien un poco también para cualquiera que por ahí quiere hacer otra cosa. Ya sé que ustedes, a ver, yo lo único que veo acá son cuadrados negros con nombres. Y probablemente en la mitad no estén ni siquiera sentados ni mirando la computadora, estén, no sé, mirando la televisión, estén en otra cosa, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que a veces le sirve para alguien que está concentrado en la clase, decir, bueno, 5 minutos, voy, agarro, hago esto, otro, y volvemos a ingresar. Con lo cual tampoco te agradezco, lo sabía igual, pero no es una situación que me genere mayores inconvenientes volver a ingresar, nunca tuvimos problema con eso. Es más como por, digamos, ya estoy acostumbrado a esto que por otra cosa. Pero sí, puede ser. Creo que la facultad incluso nos daba una cuenta premium de Meet para cuando poder entrar más alumnos, pero yo nunca tuve problema, de hecho somos 64 sobre 120 anotados. Y a medida que el año pasado sí tuve 100 y pico el primer clase, pero bueno, esta vez como cambié el primer día, por ahí por eso hubo un poco menos de gente. Pero con la cantidad de alumnos no tenemos problemas, en general no manejamos. Así que, bueno, arrancamos con la materia. Si alguien tiene alguna otra inquietud, en todo caso, después la tratamos. Como les decía, esta materia es Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Lo primero que vamos a ver, y la gran parte medular de la materia, es Derecho del Trabajo. Derecho a la Seguridad Social lo vamos a ver al final. Lo primero respecto al derecho del trabajo es que yo les tengo que explicar a ustedes cuál es el objeto del derecho del trabajo. O sea, ¿qué estudia el derecho del trabajo? Cuando nosotros vamos a ver derecho del trabajo tenemos que ver cuál es el objeto, de qué trata el derecho del trabajo, a qué se refiere, qué entendemos por derecho del trabajo. Y cuando aclaro objeto del derecho al trabajo, no digo objeto del contrato del trabajo, que lo vamos a ver después y es otra cosa. Entonces el objeto del derecho del trabajo, mucho más abarcativo que el contrato o la ley de contrato de trabajo, después vamos a ver. Hablamos del derecho del trabajo en su totalidad. Y el derecho por el trabajo, el objeto que tiene, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando. Lo primero que vamos a decir que es el trabajo, el objeto del trabajo es el trabajo humano primeramente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a descartar, por ejemplo, el trabajo que haga un animal. En todo caso, ahí habrá leyes de protección de animales, pero no es objeto del trabajo. El objeto del derecho del trabajo es el trabajo humano. El trabajo humano de carácter
voluntario. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que la persona realiza voluntariamente, con intención de hacerlo, no aquel trabajo que alguien hace con una pistola en la cabeza. En ese caso habrá un delito de algún tipo de delito contra la libertad individual, pero no será amparado por el derecho del trabajo, porque la persona no está trabajando en ese caso, sino que está en una situación coaccionada y haciendo algo en contra de esa voluntad. Eso no es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, aquel, vuelvo a decir, tiene por objeto el trabajo humano, voluntario. Y acá vamos a ver un concepto fundamental en esta materia. Es el trabajo humano, voluntario, en relación de dependencia o bajo la dependencia de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ese trabajo se presta o lo presta una persona que se encuentra dependiendo o en dependencia de otro. Y esta característica es fundamental del derecho del trabajo, porque es lo que nos va a diferenciar el trabajo autónomo del trabajo dependiente. El trabajo autónomo, si bien es trabajo humano, voluntario, es un trabajo que se encuentra excluido del derecho del trabajo. O sea, nadie va a decir que un abogado que tiene un estudio jurídico, un contador que tiene un estudio contable, no está trabajando cuando ejerce su profesión. Está trabajando. Una persona que tiene un negocio que vende ropa y es el dueño y atiende a la gente, está trabajando. Pero ese trabajo es autónomo. Acá, lo que vamos a ver, el objeto del derecho del trabajo es el trabajo humano, voluntario, en relación de dependencia. ¿Y cómo vamos a caracterizar la relación de dependencia? O sea, ¿cómo se caracteriza la relación de dependencia? La relación de dependencia se caracteriza a través de 3 subordinaciones. En primer lugar, tenemos la subordinación técnica, la subordinación económica y la subordinación jurídica. Reitero, subordinación técnica, económica, jurídica. Los 3 caracteres de la relación de dependencia. Lo que vamos a ver es cómo nos vamos a dar cuenta de la existencia de relación de dependencia. Porque nosotros lo que vamos a ver es que puede existir que haya una persona que está haciendo un trabajo para otra. Pero ¿cómo sabemos si ese trabajo para otra, esa persona lo hace en forma autónoma o lo hace en forma dependiente? Para eso vamos a ir a estos 3 tipos de subordinaciones. Después lo vamos a ver un poquito más con ejemplos, para que quede un poco claro. Primer subordinación, subordinación técnica. La subordinación técnica es la que el empleador o el principal le dice al dependiente cómo tiene que hacer su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que la forma en la cual debe realizar el trabajo la determina o le impone el empleador o principal. Vale decir, o en forma simple, el empleador le dice cómo trabajar, qué es lo que cómo lo tiene que hacer a las tareas. No, yo cierro esta sala y nos volvemos a conectar.
subordinación en particular se da con mayor intensidad en aquellos trabajos que requieren poca tecnificación y disminuye considerablemente en todos aquellos trabajos que requieren mayor calificación. Vamos con un ejemplo para que se entienda en la práctica. Si yo voy a tomar a alguien, tengo un negocio que vende hamburguesas, vende pizza. Yo tomo un empleado para que elabore las hamburguesas y decir, mira, las hamburguesas acá se hacen de esta manera, se saca la hamburguesa de tal freezer, se ponen estas planchas industriales, se baja la plancha, se dejan por 3 minutos, se sacan, se ponen acá, y se le va explicando. Entonces uno le va dando las instrucciones al trabajador de cómo tiene que hacer el trabajo. En cambio, fíjense la diferencia. Si yo tengo una fábrica que trabaja o desarrolla un biodiesel y contrata un ingeniero químico, muy probable, yo no soy un ingeniero químico, soy un inversor que decidí hacer ese negocio, muy probablemente yo al ingeniero químico lo que le voy a decir es, bueno, mirá, sé lo que vos sabés hacer, tenés que desarrollar este producto, desarrollelo, no sé cómo lo hacen, ustedes son los que saben. A ver si quiero que se entienda el ejemplo. Obviamente que un mínimo de instrucciones hay. Si a mí me contratan como abogado en forma dependiente y me dicen, vos vas a trabajar en esta oficina, una compañía de seguros, vas a llevar todos estos temas, no me van a decir cómo hago las defensas yo en juicio. Se supone que para eso me contratan, que yo lo sé. Entonces, como yo les explicaba, la subordinación técnica en las tareas de mayor calificación suele darse con menos intensidad. Hay menos explicación o instrucciones del empleador de cómo hacer el trabajo. En cambio, en los que tienen menos calificación, o los trabajos que se requieren menos calificación, hay más subordinación técnica, hay más injerencia del empleador en cuanto a cómo el trabajador debe efectuar sus tareas. En segundo lugar, tenemos la subordinación jurídica. La subordinación jurídica se caracteriza de que el trabajo en relación de dependencia es un trabajo remunerado, quiere decir que existe una remuneración que está protegida por un montón de instituciones del derecho del trabajo, como después vamos a ver, y esa remuneración tiene la característica y hace a que el trabajador es ajeno al riesgo empresario. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador debe percibir la remuneración que exige la ley más allá del resultado que tenga la empresa. El trabajador depende de esa remuneración, la cual no puede en general fijarla ni negociarla, sino que le es impuesta y tiene carácter alimenticio para el trabajador o alimentario. El empleador, a su vez, no puede reducir o modificar esa remuneración porque, reitero, tiene una tutela especial establecida por el derecho del trabajo. Pero el trabajador depende para su subsistencia de dicha remuneración. Por eso hay una subordinación económica del trabajador para con el empleador. Por último, y quizá la más característica de todas, o la que más fuerte uno puede notar que hace la relación de dependencia, es la subordinación jurídica. ¿Qué es la subordinación jurídica? El trabajador se encuentra subordinado jurídicamente porque el empleador es el que tiene la potestad de dirección y organización de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que el empleador tiene el derecho a impartir órdenes y el trabajador las debe acatar y ejecutar. El trabajador no puede decir, y no sé, a mí la verdad no me gustaría. Vamos con un ejemplo. El empleador le dice, bueno, la forma de vender las hamburguesas es que usted se va a tener que atender, le va a tener que preguntar si quiere comprar además unas papas fritas, no tiene nada más que decirle cobrar la hamburguesa, le tiene que decir esto, le tiene que decir lo otro, le tiene que invitar a comprar tal cosa, y el trabajador no puede decirle, no, la verdad a mí yo no tengo ganas de decir todo eso. No puede. ¿Por qué? Porque hay una subordinación jurídica. No puede el trabajador decir, no, yo lo hago a mi manera, que yo sé cómo se hace y que es mejor, déjemelo hacerlo a mi manera. No puede.
No podría, si se quiere, sugerirlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque el empleador es el que da las órdenes y el trabajador las debe aceptar. Obviamente, tiene límites, después lo veremos, pero el que dice, el que impone las órdenes y la directiva de la empresa es el empleador. Como contracara de ese poder de dirección que tiene el empleador, existe lo que se llama poder disciplinario, porque de nada le sirve al empleador poder impartir una orden si no puede sancionar el incumplimiento de esa orden. Entonces, cuando el trabajador no cumple con la orden establecida por el empleador, se produce un incumplimiento contractual que puede ser sancionado por el empleador mediante el poder disciplinario, a través de las distintas sanciones que prevé el ordenamiento laboral. Fíjense la diferencia. Si yo contrato a un abogado para mi empresa que trabaje en forma dependiente, yo al abogado le puedo decir que quiero que él vaya 3 veces por semana a tribunales a mirar expedientes. Y si el abogado me dice, no, yo voy a ir una vez, porque la verdad 3 no me parece que sea necesario, me parece que usted es un exagerado con el que me dice que vaya 3 veces, yo si no lo hace, lo sanciono. En cambio, si yo contrato a un abogado como profesional para que me lleve un juicio, yo no puedo decirle al abogado, usted tiene que ir 3 veces por semana a ese juicio. Me va a mirar el abogado y me va a decir, yo voy las veces que quiero. No me va a venir usted a decir cuándo tengo que ir yo. No, yo soy autónomo. O sea, yo no puedo y no voy a poder castigar, si se quiere, para sancionar a ese profesional o al abogado. Lo que puedo hacer en todo caso es revocarle el mandato, rescindir el contrato de locación de servicio que tengo con él, pero no lo puedo sancionar, porque no hay una subordinación jurídica. Vamos a verlo con el caso de ustedes, que por lo menos muchos de ustedes que estudian contador público. Si yo contrato un estudio contable para que me lleve los papeles de mi empresa, en los cuales yo le llevo una vez por mes todas las facturas, las compras, las ventas, los libros, etc., yo no puedo decir al contador, pero usted tiene que entrar a las 8 de la mañana a su oficina, pues yo veo que usted entra a las 10, pues se va a tomar café, usted tiene que entrar a las 8. El contador va a mirar y decir, yo hago lo que quiero. Es mi negocio, es mi estudio contable, vos no me venís a mí a imponer cuándo yo tengo que entrar a trabajar o no. ¿Por qué? Porque yo soy autónomo. Yo, como soy autónomo, lo que hago es pactar un honorario por llevarte tal o cual tema, y lo llevo como quiero yo, no como quiere el cliente. En cambio, si yo contrato en forma dependiente un contador para que trabaje para mí, yo le puedo dar un horario y obligarlo a cumplirlo, le puedo decir que haga las cosas como yo quiero que las haga, y le tengo que pagar una determinada cantidad de dinero que no puedo pactar libremente. ¿Se entiende? Y no puedo modificar tampoco libremente. Yo un honorario lo puedo modificar mensualmente, lo puedo modificar libremente, puedo decir, mira, me parece que está muy alto lo que vos me estás cobrando, cobrame un poco menos, porque yo conozco otros contadores que cobran menos, bueno, mirá, te voy a cobrar 20% menos. Eso, en un trabajo autónomo, en una relación civil o comercial, como autónomo se puede hacer sin problema, laboral no. ¿Comprenden ustedes entonces cómo vamos viendo la diferencia entre lo que es el trabajo autónomo y el trabajo dependiente? Nunca se confundan algo, no confundan algo. El carácter o calificación personal que tenga una persona no hace per se a la existencia o no de una relación laboral. Dicho en forma simple, que una persona sea profesional no implica necesariamente que la persona es autónoma. Lo que nos va a determinar si el trabajo se presta autónomo o en forma dependiente es lo que venimos viendo recién. Después vamos a ver que existen determinadas características que no es otra cosa que bajar a la realidad las subordinaciones que acabamos de ver, por ejemplo, los horarios. ¿La persona tiene horarios o no tiene horarios? El tener horarios es una característica propia de la relación de dependencia. No significa que con eso solo ya la persona, porque cumple un horario, es dependiente. Son muchos puntos que uno empieza a ver, y empieza a ver, ¿cumple horario? Sí. Bien, eso es característica de la relación de dependencia. ¿Dónde trabaja? Trabaja en el establecimiento del empleador.
Eso también es característica de relación de dependencia. ¿Cómo cobra? Cobra todos los meses el mismo dinero que le deposita el empleador. Eso también me da que relación de dependencia. ¿Cómo trabaja? Trabaja con las órdenes que le da el empleado o la persona, el dueño de la empresa. Y uno empieza a darse cuenta de que ahí tenemos un trabajo dependiente. Después vamos a ver, cuando veamos contratos, cuando veamos principios, que esto es más allá de lo que las partes, cómo lo hayan calificado las partes. Porque algunos dirán, pero yo tengo firmado un contrato de locación de servicios. Que existe un contrato de locación de servicios firmado, como vamos a ver después, no me quiero adelantar, no va a implicar que haya un contrato de locación de servicios. Vamos a ver qué pasa en la realidad. Es una característica muy propia del derecho laboral, se llama principio de primacía de la realidad. Importa lo que pasa, no tanto lo que está escrito. Entonces, sí. Perfecto. No, que justamente, bueno, yo estoy trabajando y justo me da la casualidad que ahora estoy en otro trabajo, pero trabajo de las dos maneras, de independiente y dependientemente. Hago locaciones de servicio y trabajo para ahora en fábrica. Bueno, que todo eso que usted está diciendo se ve marcado en este tema de la locación de servicio. Y también en fábrica. Depende de horario, depende de lo que te digan y demás. Y en locación de servicio uno trabaja de manera autónoma y eso lo va manejando a su manera. Entonces, bueno, también se van viendo. Sí, firmás contrato de una locación, porque te están contratando un servicio, pero vos prestás el servicio a tu manera, digamos, ¿no? Bueno, hay veces, está muy bueno lo que comenta Lautaro, él comenta que trabaja en una fábrica, pero también la fábrica cumple horarios, está sujeto a las directivas, le pagan una remuneración por eso, un sueldo, y después tiene por ahí hace, no sé si la misma actividad o no, pero hace tareas en forma autónoma, en las cuales ahí da un servicio, lo hace como él quiere, arregla un dinero que le van a pagar. A veces es muy fácil darse cuenta cuando hay un trabajo autónomo y un trabajo dependiente. O sea, si ustedes van mañana a una consulta de un médico, claramente el médico no es empleado de ustedes, y eso es bastante obvio y se va a notar. Pero muchas veces esta situación no es tan fácil y existen lo que siempre pasa, que son los grises. Vamos a ver casos donde generan dudas, porque vamos a ver que se dan puntos que son característicos de una relación de dependencia y otros puntos que son característicos de un trabajo autónomo. Entonces se genera muchas veces esa discusión de decir, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en relación de dependencia o estamos en autónomo? Y eso precisamente hace mucho a las tareas propias del abogado. Que en los juicios muchas veces se discute eso. Se empieza a discutir entre dos partes si existió un contrato de trabajo, una relación laboral, o se trataba de un trabajo autónomo. Reitero, muchas veces es simple saberlo, determinarlo, sobre todo cuando son tareas que son muy obvias. Yo reitero, claramente, si ustedes van a contratar mañana a un plomero para que le revise la canilla de su casa, y no es el empleado de ustedes el plomero. En ese caso no va a haber mucha discusión, como tampoco va a haber discusión si contratan mañana un abogado para que le haga un juicio por un tema. Es fácil darse cuenta. El tema es cuando ya usted tiene una empresa, tienen a un profesional que por ahí cumple días en la empresa, y a veces con los contadores pasa eso, que empieza a haber una situación y que siempre le pagan lo mismo, y lo hacen decir que tiene que ir a determinados horarios, y ahí empieza a ponerse todo más gris. Después hay otro que son muy fácil también darse cuenta que es propio de una relación de dependencia. Usted encuentra cualquier empresa y van a encontrar empleados que son claramente empleados porque precisamente cumplen horarios, disponen directivas, tienen reglamentos, hacen las cosas como establece la empresa y son fáciles de darse cuenta que más allá de que están registrados, etcétera, etcétera. Pero es fácil darse cuenta. Pero es fundamental la distinción de este concepto, porque precisamente la distinción de lo que es la relación de dependencia, lo que es el trabajo autónomo, que acá tenemos la gran, si se quiere, la gran bifurcación de qué va a entrar en esta materia y qué no va a entrar. Porque lo demás, los contratos autónomos van a ser de carácter civil y comercial. Y civil y comercial, ustedes tendrán derecho civil y derecho comercial, que no es derecho del trabajo.
tendrán un contrato de prestación de servicios o de locación de servicios profesionales, que no tiene nada que ver con el derecho del trabajo, nada que ver. Tienen la particularidad en común que hay una persona que preste un servicio a favor de otra. Eso sí, pero después, cómo están regulados el derecho del trabajo y el derecho civil y comercial, son dos mundos distintos. Claramente, el derecho laboral está en una situación de tutela hacia la figura del trabajador, que en el derecho civil y comercial no ocurre, por lo que yo voy a explicar después. ¿Quedó claro esto? Si tienen dudas de esto, por favor pregúntenlo, porque es tema medular de la materia. O sea, no entender la diferencia entre un trabajo autónomo y un trabajo independiente es un error grave. Profe, yo le hago una consulta. Antes escuché que hablaron sobre la locación de servicios y me quedó colgado ese concepto a qué correspondía. La diferenciación me quedó clara, pero me quedó colgado eso y no sé a qué se refiere. Locación de servicios profesionales es la forma, si se quiere, servicios profesionales para un profesional y para un no profesional será locación de servicios, es la forma jurídica en la cual uno contrata a alguien para que le brinde un servicio que no está en relación de dependencia. O sea, técnicamente, si vos contratás mañana a un abogado para que te lleve una causa, estás haciendo un contrato de locación de servicios profesionales. ¿Por qué? Porque estás requiriendo los servicios profesionales de alguien y por esos servicios vas a pagar un honorario o un canon. En caso de profesionales son honorarios. En el caso de no profesionales será más que honorario, será un canon o no importa la forma, creo que un precio. Pero eso está en el Código Civil y Comercial, locación de servicio, una persona presta un servicio en favor de otra y la contraprestación es una suma de dinero. Perfecto, y de forma autónoma, la locación de servicios. Exactamente, la locación de servicios es autónoma, o sea, no está en relación de dependencia porque no hay subordinación técnica, económica ni jurídica. Perfecto, gracias. Profe, usted cuando Sí. habló de la subordinación jurídica, yo lo que noté es que depende del empleador, porque este es quien está sujeto a impartir las directivas y tiene el poder de imponer una sanción en caso de que el empleado no cumpla con las mismas. ¿Está bien eso, digamos? No escuché bien lo que preguntaste. Que no, como habló rápido no llegué o sea, entendí el tema de la subordinación, pero para escribir el tema de la teoría que usted puso, lo que dijo fue que depende el empleado, depende del empleador, porque este impone las directivas y si en caso de que el empleado no las cumpla, el empleador impone una sanción. El trabajador no cumple con la orden legítima que le impone el empleador, que tiene el poder de dirección y organización de la empresa, este trabajador puede ser sancionado. Si yo le digo, ustedes tienen que agarrar la hamburguesa y la hamburguesa la tienen que poner en el pan de esta forma, haciendo así y haciendo así, y el trabajador agarra la hamburguesa y la tira para arriba y la quiere calzar en el pan y se le cae, claramente está violando la directiva que le fue impuesta de cómo hacer el trabajo. Que se quiere decir, o sea, no cumplió con la subordinación técnica, pero al no cumplir, la subordinación jurídica me permite a mí sancionarlo. ¿Entiendes? Sí, perfecto, ahí está. Ustedes, como les digo antes, no existe la posibilidad de despedir a alguien en un contrato civil. Si ustedes contratan a un abogado y le lleva un juicio y no les gusta, lo tendrán que cambiar, pero no lo van a despedir. Pues no hay una relación de dependencia. Uno a veces se confunde porque ha visto, sobre todo en películas o traducciones de películas que dicen está despedido y lo despiden al abogado. A mí me da mucha risa, pero pasa eso en algunas películas, y en realidad, no, también son películas extranjeras, pero no existe que uno pueda despedir a alguien con el cual tiene un contrato autónomo. Es imposible. Lo que uno hace es, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá queda el contrato que nos vinculaba. Ya no se puede despedir. Si se despide, en todo caso está en una situación laboral. ¿Alguna otra duda? Seguimos. Seguimos para adelante entonces.
Aclarado cuál es el objeto del derecho del trabajo, respecto a la parte histórica, que esto es también tema común todos los años, que yo sé que no les gusta, y yo siempre digo lo mismo, yo no les voy a pedir, chicos, que sepan la historia completa del derecho del trabajo, porque entiendo que tampoco tengo tiempo escaso y tengo que enfocarme en temas más relevantes para ustedes. Pero siempre también les digo lo mismo, no voy a aceptar burradas de contextualizaciones históricas. O sea, si yo les pregunto a ustedes, es lo que hago, el derecho del trabajo nació en Grecia o en Roma, o yo le pregunto, nació en Grecia, en Roma, en el feudalismo, la revolución industrial o en la caída del muro de Berlín, y ustedes me dicen en Grecia, y muchachos, están mal. O sea, vamos a ver que el derecho al trabajo como tal comienza y empieza a nacer en la revolución industrial. Con eso es suficiente. Yo necesito que ustedes estén contextualizados, pero que no me digan que, no sé, que en Roma había derecho del trabajo, porque vamos a ver ahora, porque no. Claramente no. Lo que vamos a ver es muy sintético, pero por lo menos para que se ubiquen. Nada más. Vamos a ver algunos conceptos. En la antigüedad había derecho del trabajo. ¿En Roma había el derecho del trabajo? No. ¿Por qué no había? Porque había esclavitud. Y el esclavo no era una persona, no tenía estatus de persona, tenía estatus de cosa, de res, como se decía en derecho romano. Entonces, el esclavo se vendía, se compraba, pero no tenía ningún tipo de derecho porque no era una persona. Dicho esto, menos podía existir derecho del trabajo como tal, ni cerca, ni remotamente cerca. Ninguna manifestación de derecho al trabajo vamos a ver en la antigüedad. Lo que sí vamos a ver con la llegada de los estados nacionales y el feudalismo, que porque después con el feudalismo vinieron los siervos de la gleba, que tampoco tenían la posibilidad de tener un estatus como como el resto de los señores feudales o el resto de la corte. Lo que empezaba a darse es que comenzaba la burguesía, pero la burguesía básicamente era autónoma, eran los comerciantes. Lo que sí empiezan son las primeras corporaciones, que las corporaciones son, si se quiere, la génesis de los sindicatos. Las corporaciones unían a las personas y tenían el mismo arte u oficio. Pero eso era a nivel colectivo. Una persona, los artesanos que hacían determinada actividad, se empezaban a unir de alguna manera, todo lo que hacían lo mismo. Pero tampoco teníamos derecho al trabajo. El derecho al trabajo básicamente nace con la Revolución Industrial siglo XVIII, o sea, 1700. Que se sucede ¿en dónde? En Inglaterra. La Revolución Industrial, producida en Inglaterra, es la que empieza con precisamente la producción en masa, y empiezan las primeras fábricas, y el traslado de los campesinos a las ciudades, a los burgos, que ya empiezan a transformarse en ciudades importantes. En esta época, ¿por qué nace el derecho laboral en esta época? Se da lo que se llama la cuestión social. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que la gente, al no existir derecho del trabajo, la gente trabajaba cualquier horario, por el monto que cualquier, aparte había mucha pobreza en los campos, había una sobreoferta de mano de obra, y la gente trabajaba por cualquier cosa con tal de no caer en una indigencia extrema. Eso derivó que se trabajaban jornadas infrahumanas, se pagaban miserias, no había ningún tipo de protección para la salud del trabajador, y eso derivó en una cuestión social importante, que a partir de allí comienzan las primeras manifestaciones en pos de proteger a la figura de los trabajadores. Este tiene su origen, si se quiere, jurídico, en una razón. Si yo les pregunto a ustedes qué pasa en 1789 en Europa. A ver si alguno... La Revolución Francesa, ¿puede ser? ¿O una burrada? Correcto. Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es no es que la Revolución Industrial es producto de la Revolución Francesa, sino que tienen la misma, si se quiere, línea liberal, en la concepción
de que los hombres, los franceses se plantean que los hombres son todos libres, iguales, igualdad, libertad, fraternidad. O sea, los franceses le cortan la cabeza a la monarquía y se plantean como iguales. Acá no hay alguien que es mejor que yo, que es enviado de Dios, no hay nadie enviado de Dios, no hay, la monarquía no tiene por qué estar, lo sacan, de hecho ustedes sabrán, Francia no tiene monarquía porque no quedó nadie. Entonces los franceses se enmarcan la idea de la libertad y comienza el liberalismo que te plantea, somos todos iguales. Entonces, tomando la base del liberalismo, la revolución industrial te dice, si somos todos iguales, yo puedo negociar en forma igual con cualquiera. Entonces, yo te voy a dar 100 pesos para que vos trabajes 20 horas en mi fábrica. ¿No te gusta? No te lo doy. Tengo una cola de 200 personas que sí le gustan. Y está perfecto desde la óptica de un liberalismo de esa época. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Eso es lo que se plantea como máxima. La libertad y la igualdad de todos los hombres. Entonces, esto que no era, o sea, liberalismo primitivo que se basa en una ficción o en una distorsión de la realidad, porque es real que la posibilidad de negociar libremente, pero una cosa es la libertad entre iguales y otra cosa es la libertad entre desiguales. Pero ese fue el sustento, si se quiere, ideológico en ese momento sobre el cual se paraba la Revolución Francesa. La Revolución Industrial. De la posibilidad de que cada uno negociara libremente y pagara lo que quisiera. Lo que pasa es que, claro, ante la necesidad que había de la gente que no tenía que comer, el empleador podía pagar lo que quería porque la oferta era interminable. Y podía exigir lo que quería. Trabajaban niños, trabajaban en jornadas insalubres. La verdad fue una situación muy fea desde el plano social. Bueno, esto con el tiempo, obviamente, se fue puliendo y se fueron generando derechos laborales para proteger a los trabajadores. El derecho laboral es un derecho tuitivo, o sea, protege a una parte, ¿a quién? Al trabajador. Alguno me podría decir, pero no debería ser un derecho ecuánime. Es que en realidad, en el plano laboral, se produce una distorsión, o por lo menos se producía, o se sigue produciendo, pero se producía mucho más en esa época, una distorsión entre la capacidad de negociación del empleador y la capacidad de negociación del trabajador. Entonces, si yo tengo que el empleador está acá y el trabajador está acá, lo que hace el derecho laboral es, soy desigual para que la negociación quede así. Si se quiere, a mí me gusta normalmente dar un ejemplo, el derecho laboral tiene o comparte características con el derecho del consumidor, nada más que el derecho del consumidor es bastante posterior, el derecho de cuarta generación. ¿Por qué? Si yo les digo a ustedes cuando van a comprar un celular, a cualquier empresa, ustedes pueden ponerse a discutir las cláusulas de cómo van a comprar el celular. Ustedes les pueden decir, no, mira, yo lo quiero que me lo fracciones por segundo, quiero tal cosa, o quiero en realidad gigas ilimitados. Le van a decir, mira, estos son los 3 planes, ¿te gusta? Paga uno, si no te gusta, andate, porque funciona así. Y ustedes van a terminar pagando un plan porque no van a tener opción, eligiendo un plan por opción. Entonces, en ese marco, así puedo hablar de un montón de cosas que son contratos predispuestos y ustedes no tienen posibilidad de negociar nada porque son consumidores. Como no pueden negociar, el derecho del consumidor hace lo mismo. Establece una serie de protecciones en favor del consumidor porque entiende que en su relación contractual, comercial, libre, que tiene con cualquier prestador de un servicio masivo, ejemplo, tipo de telefonía móvil, no está en igualdad de negociación, sino que le es impuesto. Eso es un ejemplo, un paralelismo, porque son dos derechos de carácter tuitivo, o sea, tutelan en una relación contractual a la figura más débil. De más está decir que en la actualidad no estamos en la misma situación que en la Revolución Industrial. O sea, eso no quepa en duda, no es la misma situación. No es que hoy todos los empleadores son fábricas explotadoras de gente y todos los trabajadores son gente que no tiene la mínima capacidad o se está muriendo de hambre, pero sí hay mucha gente que lamentablemente tiene una situación económica, sobre todo en nuestro país,
muy desfavorable que necesita trabajar a toda cosa y lamentablemente eso produce también que en muchas ocasiones se pudieran generar abusos por parte de los empleadores. Pero también hay, y ustedes sabrán, situaciones donde el trabajador está en una situación no desesperante, incluso muchas veces en cierto trabajo los trabajadores están de alguna manera en una situación sin apremios, sobre todo en trabajos más tecnificados, trabajos de dirección, trabajos gerenciales, etc. No es lo mismo el siglo XXI que el siglo XVIII, además está decirlo. En Argentina, en particular, las primeras leyes en materia laboral surgieron a principios del siglo XX, y las primeras leyes tuvieron que ver con una restricción del tipo de la jornada. Las primeras leyes principal, una ley muy importante en Argentina, es la ley de jornada de trabajo, todavía vigente, que es la ley que lo primero que se buscó es, bueno, limitemos la jornada de trabajo. Pero el derecho al trabajo no tuvo mayor desarrollo hasta la llegada de Juan Domingo Perón al gobierno, donde se produjo, y sin hacer toda una historia, porque si no, para eso está historia constitucional, o lo que le guste la historia pueden estudiar y juzgar las presidencias, pero sí se produjo una modificación de la Constitución. En ese momento se dictó la Constitución de 1949, que después fue derogada, pero se mantuvo el artículo 14 bis de la Constitución. ¿Por qué? Hasta antes del gobierno de Perón, la Constitución lo que garantizaba era el derecho a comerciar y a trabajar y punto. A partir del gobierno de Perón, establece el artículo 14 bis. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pues léanlo, se divide en tres partes. En la primera parte establece los derechos individuales del trabajador. Los derechos individuales del trabajador, de alguna manera se divide como nuestra materia. Ustedes van a ver el derecho al salario mínimo vital y móvil, el derecho a las vacaciones, todos los derechos que hacen al trabajador en forma individual. Esos van a estar enumerados en la primera parte, la protección contra el despido arbitrario, etc. Esos van a estar en la primera parte del artículo 14 bis. La segunda parte del artículo 14 bis va a establecer lo que son los derechos colectivos en materia laboral. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de que sindicalizarse, de no sindicalizarse, de afiliarse, sería, la posibilidad de crear un sindicato, la posibilidad de tomar una medida de acción directa, o sea, de hacer el ejercicio del derecho de huelga. Esos son los derechos de tipo colectivo. Por último, la tercera parte del artículo 14 bis de la Constitución lo que nos va a determinar son los derechos de la seguridad social, que eso es lo que vamos a ver después, al final de la materia, que la seguridad social es la rama del derecho que se encarga de dar cobertura a todas las contingencias que pueda tener una persona. Son objetos mucho más amplios que el derecho del trabajo. Por ejemplo, ante la contingencia de la vejez existe el sistema de... Ante la contingencia de la muerte existe el sistema de pensión. Ante la contingencia de la enfermedad existe la licencia en materia laboral, y existe también lo que se llama la cobertura de obra social, o sea, el sistema de obras sociales y agente del seguro de salud para darle cobertura a personas. Pero no me voy a meter mucho en eso ahora porque eso es parte de la seguridad social. Ese artículo 14 bis fue en la época de Perón, pero hasta ese momento no teníamos una ley que unificara los derechos laborales en Argentina, sino lo que teníamos eran distintos estatutos. ¿Qué son los estatutos? Que bueno, nosotros vamos a ver algunos. Los estatutos son leyes en las cuales se establecen derechos para trabajadores de una actividad, profesión, arte u oficio específico. Entonces ustedes tenían el estatuto del trabajador del ferrocarril, el estatuto del trabajador rural, el estatuto del trabajador telefónico, el estatuto del trabajador tal, todos tenían estatutos. Pero no había, si se quiere, una ley para todos los trabajadores, que recién se da en la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Que la ley de contrato de trabajo, para que ustedes lo sepan, es una ley que establece, para que ustedes lo entiendan bien, lo vamos a ver cuando veamos principios ahora, establece lo que se llama los mínimos inderogables en materia laboral, o sea, el orden público laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos va a determinar son los derechos mínimos que tiene cualquier trabajador, los derechos mínimos que tiene cualquier trabajador de la actividad privada. ¿Por qué decimos actividad privada? Porque, aquí algo muy importante,
los trabajadores del sector público no están sometidos por la ley de contrato de trabajo. ¿Y saben por qué? Porque en realidad los trabajadores del sector público no están regidos por el derecho laboral, sino están regidos por el derecho administrativo, que tiene una parte laboral. Pero básicamente están en un sistema, están en la administración pública. No se guían por el derecho del trabajo, sino por el derecho administrativo. No es necesario que entiendan también, pero que entiendan sí que todo lo que nosotros vamos a ver en general no es aplicable al trabajo o al empleo público. Algunas cosas sí, pero la mayoría no. Y ustedes, alguno lo sabrá, por ejemplo, en el empleo público no se puede despedir a un trabajador, se lo puede cesantear o exonerar con un sumario administrativo previo. Para darle ya un ejemplo de algo totalmente distinto a lo que es el trabajo, el derecho al trabajo, donde sí se puede despedir, más allá de que hoy por una cuestión coyuntural no se puede hacerlo sin causa, pero en el derecho al trabajo se puede despedir con causa o sin causa, en el derecho administrativo no. Dicho esto, después tenemos otras leyes que se fueron dando, como en la década de los 90, la ley de riesgo del trabajo, la ley de higiene y seguridad es anterior, incluso anterior a la ley de contrato de trabajo, pero bueno, eso es más o menos, para que ustedes se contextualicen, lo que deben o tienen que saber en relación a la historia del derecho al trabajo. Más que nada, pueden agarrar cualquier manual del derecho laboral y lo van a ver en, si se quiere, 3 páginas. Van a ver y van a leer un poco la historia, van a ver qué corrientes fueron incluyendo en la historia, lo que fue el liberalismo, lo que fue el socialismo, la doctrina social de la Iglesia, el comunismo. Son todas corrientes ideológicas, filosóficas, que fueron interviniendo en distintos movimientos que generaron cambios en materia laboral en todo el mundo. Desde ya, yo tenía un profesor de la facultad, Simón Arelovich, que le encantaba podía dar 3 clases de historia del derecho, y le encantaba, y realmente es un tema muy interesante, pero excede el cursado que tenemos nosotros, pero como les digo antes, sepan ubicarse temporalmente. No me pueden decir que el derecho al trabajo nace en Roma, porque la verdad es algo grave, porque estamos hablando de los 2 temas distintos. Por eso es importante contextualizarse, ubicarse en el tiempo. Incluso yo siempre les recomiendo, si tienen tiempo, son 3 páginas, lean un poquito de historia del derecho al trabajo, sirve para entender un poco mejor todo lo que viene. Bueno, chicos, teniendo en cuenta de que es la primera clase, y sé que muchos les cambié el día, que no es lo ideal, yo voy a cortar hoy acá, y vamos a seguir. No quiero dar muchos temas, sabiendo que a muchos chicos lo compliqué con el cambio. Así que nos vemos, aparte se está terminando justo también esta sala. Nos vemos el martes que viene, y cualquier duda me mandan un mensaje por WhatsApp. Así que bueno, chicos, los saludo y gracias, y nos vemos en la clase que viene. Chao, Muchas profe. gracias. Gracias. Profe, muchas gracias. Chao.